Qué maravilloso es que tenemos un ayudador, un consolador, Dios, el Espíritu Santo, que está con nosotros, que ha sido prometido para todo aquel que lo pida. Qué maravilloso. Ese es el don del Espíritu Santo. Antes de continuar con este maravilloso tema, el don de lenguas contemporáneo versus el don de lenguas bíblico, quisiera decirle que yo soy fiel creyente en el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Creo firmemente en los dones espirituales. Creo firmemente en los dones espirituales y creo en el poder del Espíritu Santo. Pero en esta tarde quisiéramos tocar un tema muy importante. Para algunos es un tema bastante y es bastante delicado, pero quisiéramos tratar de ir a la Biblia, dejando un poquito a un lado lo que son tal vez, algunos sentimientos, algunas experiencias que alguno pueda haber vivido, porque aquí es donde tenemos que responder una pregunta muy importante. Si usted tuviese que decidir entre sus sentimientos y entre lo que dice la Biblia, ¿qué usted escogerá? ¿Por cuál usted se va a decidir? ¿Por sus sentimientos y experiencias o por lo que dice la Biblia? Porque dependiendo de la respuesta que usted dé, dependiendo de la respuesta a esa pregunta que usted dé, usted ya tiene una idea de cuál va a ser su destino final. Porque la Biblia es muy clara. Muchas veces los sentimientos pueden ser engañosos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es de muerte. Los sentimientos pueden ser engañosos. Como estudiamos también hace unos días, las señales, milagros, todas estas cosas también pueden ser engañosos. Y tenemos que entonces nosotros estar convencidos de que nuestras prácticas, de que nuestra vida cristiana está basada completamente en las enseñanzas de la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios no da lugar a confusión. Cuando alguna persona entiende algo mal es tal vez porque se lo explicaron mal o intencionalmente torció lo que la Biblia estaba tratando de decir, pero la palabra de Dios es clara, es hermosa, no hay lugar para confusión. Claro que hay algunos textos un poco difíciles que deben ser estudiados a la luz del resto de la Biblia para así comprender lo que realmente la Biblia quiere decir. Así que vamos a entrar a este tema, que es el don de lenguas contemporáneo versus el don de lenguas bíblico. Para empezar, quisiéramos ir al Evangelio según Marcos, el capítulo 16. Marcos, el capítulo 16, porque aquí encontramos la primera ocasión. Es el primer versículo donde se menciona don de lenguas. Es la primera ocasión donde se menciona, y estas palabras las dijo el mismo Señor Jesucristo. Marcos el capítulo 16, versículo 17. Vamos a leer entonces, para agarrar un poquito el contexto, vamos a agarrar desde el versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pues allí tenemos la primera ocasión donde se menciona esta frase o este don, hablar nuevas lenguas. Ahora, ¿qué quería decir Jesús
cuando menciona esta frase nuevas lenguas, ¿qué le estaba tratando de decir a sus discípulos? Que ellos iban a hablar nuevas lenguas que nadie iba a poder entender, que nuevas lenguas que nadie conocía, o qué era lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos que ellos iban a hacer. Mira el contexto. El contexto viene Jesús diciéndoles: vayan a todo el mundo. Vayan a todo el mundo y predicad el evangelio. Ellos tenían una misión, los discípulos tenían que predicar el evangelio. Ahora, usted sabe que la mayoría de discípulos pues no eran estudiados, algunos de ellos eran pescadores, personas que no eran de letras, personas que no eran grandes teólogos. ¿Cómo entonces es que estos humildes discípulos iban a alcanzar a todo el mundo, iban a llegar a diferentes naciones, naciones con diferentes idiomas? ¿Cómo es entonces que estos discípulos iban a lograr esto? Pues Jesús por eso está diciendo ahí en el versículo 17, hablarán nuevas lenguas. Ahora, para entender un poquito mejor esto, podemos ir al idioma original en que fue escrito la Biblia. Usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Y hay dos palabras en el griego koiné que se traducen como nuevo o nuevas, en este caso. Hay dos palabras y estas palabras son kainos y la palabra neos. Mire qué interesante. Ahora, kainos, que también se traduce como nuevos o nuevo, se refiere sí a nuevo, pero en el sentido de algo ya existente. A diferencia de neos, que neos también se traduce como nuevo, pero se refiere a algo inédito. Para darle un ejemplo, digamos, o vamos a poner ahí una oración como ejemplo. Llega una persona y le dice a su amigo, mira mi carro nuevo. Y cuando el amigo mira el carro que le está mostrando, se da cuenta que es un carro del año 2010. Entonces, el carro es nuevo, sí, para la persona, pero realmente es un carro que ya estaba hace varios años atrás. ¿Ok? En ese sentido, la palabra que se utiliza sería la palabra kainos. Es nuevo, sí, pero ya existía antes. Es nuevo para la persona. Kainos. Ahora, sería diferente, entonces, otra situación que venga el amigo y le diga, mira mi carro nuevo, y cuando voltea a ver, es un carro que está de paquete, todo emplasticado, completamente nuevo, kilometraje cero, ¿verdad? En ese sentido, sí es un carro nuevo, inédito, que no estaba antes, ¿verdad? Nunca había sido utilizado en ese sentido. Entonces, cuando Jesús está diciendo aquí en el versículo 17, y esto es muy importante porque en el griego pues encontramos bastantes enseñanzas que tal vez en el español la traducción se nos pasan por alto. Entonces, cuando Jesús está diciendo aquí, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, mire qué palabra está usando Jesús, la palabra kainos. Es decir, no está refiriéndose a lenguas inéditas, a lenguas inexistentes que nadie entiende, sino que se está refiriendo a lenguas o idiomas ya existentes que ellos iban a hablar, para ellos iban a ser nuevos idiomas, pero realmente eran idiomas que ya existían porque la misión era predicar el evangelio a todo el mundo y tendrían que ir a lugares donde se hablaban otros idiomas que ellos no conocían y el Espíritu Santo les iba a dar que ellos pudiesen predicar el evangelio en el idioma correspondiente de esa localidad. Para ellos iba a ser un idioma nuevo, ¿verdad? Pero ya realmente existía. Así que esta es la primera vez que se menciona lo que es el don de lenguas, hablar nuevas lenguas, y lo dijo el mismo Señor Jesucristo, y ya entendimos a qué se estaba refiriendo Jesucristo y el contexto en que Jesús estaba dirigiendo a los discípulos. Vamos a agarrar ahora, para torcer eso,
se puede agarrar para torcerlo y decir que Jesús estaba diciendo que los que ahora, mire las señales que les van a seguir ustedes cuando estén en los templos, en las iglesias, ustedes van a comenzar a hablar. Ya estamos entrando lo que hemos mencionado anteriormente, que es adulterar la Biblia. Tenemos que agarrar el versículo en su contexto, a qué se estaba refiriendo Jesús y qué realmente es el don de lenguas o hablar nuevas lenguas según Jesús en este contexto. Ahora, como vimos, la primera vez que se menciona el don de lenguas en la Biblia. Ahora vamos a ver la primera vez que se utiliza el don de lenguas en la Biblia. Vamos a ir entonces un poquito más adelante. Vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 2. Vamos a ver la primera vez que se utiliza el don de lenguas en la Biblia. Ya vimos a Jesús cuando se dirigió a sus discípulos, le dijo: ustedes van a predicar, van a ir por todo el mundo, van a ir a diferentes naciones, diferentes idiomas, ustedes van a hablar nuevas lenguas, kainos, es decir, lenguas ya existentes, nuevas para ustedes, para que puedan predicar el evangelio. Así que vamos a ver la primera vez que se utiliza el don de lenguas, Hechos capítulo 2, versículo 4 en adelante. Es el momento muy conocido en el mundo cristiano, en el día de Pentecostés, donde fue derramado el Espíritu Santo en su plenitud. Hechos capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 4. Dice así la palabra de Dios y vamos a prestar mucha atención a lo que estamos leyendo. Vamos a tratar de agarrar el contexto de lo que está sucediendo aquí. Recuerde que los discípulos habían estado orando por la promesa del Espíritu Santo. Muy bien, finalmente llegó ese día, el lugar donde estaba tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice el versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que hablasen. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Ok? Estamos agarrando el contexto. Ya nos está diciendo aquí Lucas, el escritor, que en ese momento, en esa circunstancia, en ese día, habían ¿quiénes? Judíos piadosos venidos de todas las naciones bajo el cielo. Es decir, eran judíos, sí, de sangre, pero eran personas que residían en otras naciones. Eran personas que hablaban otros idiomas. Ahora, vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 6. Al producirse este estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Cada uno de estos judíos que habían venido de otras naciones estaban sorprendidos, estaban atónitos, porque escuchaban a aquellos humildes predicadores hablando en la lengua que ellos entendían, en el idioma que ellos entendían. Es decir, aquí se está cumpliendo entonces lo que Jesús les había prometido a sus discípulos. Dice el versículo 7. Estaban atónitos y maravillados y decían: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Qué interesante. Las personas se preguntaban: óigame, pero estos que están hablando, pues no son gente aquí del pueblo ahí de Galilea. ¿Cómo es que nosotros podemos entenderlos en nuestra lengua nativa, en nuestro idioma nativo? Ya vemos lo que estaban hablando entonces los discípulos en aquella ocasión. Ya vemos la manifestación del don de lenguas. El don de lenguas entonces era la capacidad de hablar un idioma que ellos no habían aprendido. Es decir, es como que usted de repente tiene que predicar ante una multitud de personas que hablan alemán. Y entonces el Espíritu Santo le concede a usted en ese momento el don de hablar en otro idioma para que las demás personas lo puedan entender a usted, el mensaje del Evangelio, y sean edificados y muchos se conviertan. Y esto es precisamente lo que está sucediendo aquí. Dice el versículo 8, ¿cómo los oímos hablar en nuestra lengua nativa?
Versículo 9, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, la región de Libia, que colinda con Cirene, y extranjeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Versículo 11, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahí está. Ahí está el cumplimiento de lo que Jesús le prometió a sus discípulos. Ustedes van a hablar en otras lenguas. Ustedes tienen que predicar este evangelio en todo el mundo, a diferentes naciones. Y las personas pues hablan diferentes idiomas. Y aquí menciono una lista de lugares donde se hablaban idiomas diferentes. Pero cuando los discípulos estaban predicando en aquella ocasión, todos los podían comprender en su lengua nativa. ¿Qué cosa? Las maravillas de Dios. Este es el don de lenguas bíblico. Hablar en otro idioma que usted no había aprendido, para que las otras personas que hablan ese idioma puedan comprender las maravillas del evangelio de salvación. Este es el verdadero don de lenguas. Y dice el versículo 12, todos estaban atónitos y perplejos y decían unos a otros, ¿qué significa esto? Qué maravilloso, apreciados hermanos. La palabra de Dios enseña que en aquella ocasión 3,000 personas aceptaron la salvación en Cristo Jesús. Ese es el objetivo del don de lenguas. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Ustedes van a ir a predicar a todas las naciones, se van a encontrar en situaciones y en lugares donde hay idiomas que ustedes no hablan, pero ustedes van a hablar nuevas lenguas, kainos, lenguas ya existentes, nuevas para ustedes. Qué maravilloso es comprender la Biblia. Aquí pues es clara la explicación. Pero hay muchos más versículos que podemos continuar estudiando. Por ejemplo, vamos a ir a 1 Corintios, el capítulo 14. 1 Corintios, el capítulo 14, porque algunos agarran este versículo, 1 Corintios 14, 2, y entonces agarran ese versículo y comienzan a decir, mire, esto es lo que usted tiene que hacer. 1 Corintios 14, 2. Es peligroso. Usted no puede agarrar un versículo y hacer una doctrina o toda una práctica cristiana a partir de un versículo sin agarrar el contexto. Por eso es que el contexto es muy importante. Hay una frase muy conocida que dice, un texto sin su contexto es un pretexto. Dice lo que la persona quiere que diga. Por eso es importante que usted entienda el contexto de lo que está leyendo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Dice el apóstol Pablo, porque el que habla alguna lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie lo entiende, aunque en su espíritu hable misterios. Entonces, como le digo, muchos agarran este versículo y dicen, mire, yo si quiero ponerme en la iglesia a hablar y que cosas que nadie me entienda, lenguajes, ¿verdad? Que nadie conoce y que nadie entiende y solo Dios me entiende, pues yo me siento bien y me siento que tengo el Espíritu. Hay que ver el contexto y qué es lo que Pablo está aconsejando. Porque realmente todo este capítulo, lo que Pablo está haciendo es amonestando. Pablo está haciendo una labor pastoral, es un capítulo, podemos decir, pastoral, una carta pastoral, donde Pablo está corrigiendo algunas actitudes y prácticas indebidas en la iglesia de Corinto. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues lo que entendemos es que habían personas allí, o había una persona que hablaba otro idioma, y esta persona se ponía a hablar ese otro idioma en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Está reprendiendo a esa persona. Es como que yo venga aquí a la emisora y me ponga a hablar en inglés y usted, la mayoría tal vez no me va a comprender, tal vez algún poco, no tendría sentido.
¿verdad? Porque la idea es que todos nos podamos edificar y que cuando alguien está hablando, pues sea para compartir el evangelio, para compartir un mensaje de esperanza y de salvación. Entonces, había una persona o más que en la iglesia ahí en Corinto se ponían a hablar otros idiomas y nadie les entendía. Entonces Pablo le dice, hermano, ¿usted qué está haciendo? No está haciendo nada. Nadie te está entendiendo, solamente Dios te está entendiendo, y ese no es el propósito. Para los demás es todo un misterio lo que usted está diciendo, ¿verdad? Entonces Pablo lo que está haciendo es reprendiendo. Podemos seguir leyendo el versículo 9, por ejemplo. Mire qué interesante, versículo 9 y versículo 10, ahí mismo en 1 Corintios 14, dice, así también vosotros, si con la lengua no habláis palabra bien inteligible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Hablaríais al aire. ¿Está entendiendo el contexto? Pablo está reprendiendo una práctica indebida de alguna persona que se ponía a hablar otro idioma allí en la iglesia. Muy bien. Dice el versículo 10, en el mundo hay muchas lenguas, es decir, hay muchos idiomas en el mundo y ninguna carece de significado. Esto es muy importante, subraya ese versículo. Todos los idiomas que hay en el mundo, hay muchos idiomas y todos tienen significado. Todos significan algo, o sea, cuando la gente lo habla, tienen un propósito. Pero cuando una persona se pone en la iglesia, en la congregación, a decir palabras que nadie entiende, palabras que no son realmente ningún idioma y nadie le está entendiendo, y al final usted le dice a la persona, oye amigo, ¿qué fue lo que usted dijo? Yo no sé, pero me sentía bien. Eso no tiene propósito, eso no tiene sentido y no es algo bíblico. Pablo está diciendo, todos los idiomas tienen un significado. Todos los idiomas, todas las palabras, algo significan. No es práctica del cristiano hablar cosas que nadie entiende y que no significan nada, que no están en ningún, no es ningún idioma, no tiene su sentido. No es bíblico, no es una práctica bíblica. Por eso el tema de esta tarde lleva como título el don de lenguas contemporáneo versus el don de lenguas bíblico. Porque usted desea ser un cristiano bíblico. Por más bonita que sea una práctica o que usted se sintió en un momento, tal vez usted lo hizo en ese momento, usted sintió algo, ¿verdad? Por eso le hice la pregunta al inicio. Si usted tuviese que decidir entre sus sentimientos y entre lo que dice la Biblia, ¿qué usted va a poner? Yo le doy un consejo, ponga la Biblia por encima, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. ¿Y cuál es el problema con esto, pastor? Bueno, el problema es que usted está practicando algo que no es bíblico. Yo no puedo inventar una doctrina, una práctica, porque a alguien le nació y después la gente lo comienza a hacer. Usted debe buscar si esa práctica es de origen bíblico. Y por eso hemos abierto la Biblia en esta tarde. Mire lo que dice el apóstol Pablo ahí mismo en 1 Corintios 14 y el versículo 19. Dice el apóstol Pablo claramente, subraya este versículo, pero en la iglesia prefiero decir 5 palabras inteligibles que instruyan a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Es decir, el apóstol Pablo dice, yo prefiero en la iglesia llegar y decir 5 palabras en español que usted me puede entender, que comenzar a hablar en inglés, que comenzar a hablar en alemán y decir 1,000 palabras que nadie va a entender y nadie se va a edificar. Todos los dones que da el Espíritu Santo es para alcanzar a los demás. Y eso lo vamos a ver en este momento. Vamos a ir entonces ahí mismo, 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a ir al versículo 1. 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 1. Dice la palabra de Dios. Acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en ignorancia. Esto es importante. Por eso es que estamos hablando de este tema. Es decir, respecto a los dones espirituales, dice el apóstol Pablo, los cristianos no deben ser ignorantes. Los cristianos deben saber qué es lo que está pasando. Deben saber todo lo concerniente a este asunto de los dones espirituales, incluyendo el don de lenguas. ¿Qué es lo que realmente la Biblia indica acerca de esto? ¿Qué es lo que realmente Jesús piensa acerca de esto? Y es importante que no seamos ignorantes en cuanto a este tema. La Biblia está para eso, para llevarnos a la luz, para sacarnos de las tinieblas, para iluminarnos.
Y el apóstol Pablo dice, no debe usted como cristiano ser ignorante respecto a este tema tan importante. Y dice allí en el versículo 7, mismo 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, cada uno le es dada manifestación del Espíritu para el bien común. Mire qué interesante, en la Nueva Versión Internacional dice así este mismo versículo, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, para el bien de otros. Es decir, los dones del Espíritu Santo no son dados para que la persona, para beneficio solamente de uno, ¿verdad? O para disfrute solamente de la persona, no, sino que los dones del Espíritu Santo son dados para beneficio de los demás, para alcanzar a otros, para bendecir a otros. Para eso son dados los dones del Espíritu Santo. Entonces, usted tiene que ponerse a ver, ¿realmente el don de lenguas que yo practico beneficia a otros? ¿Solo yo para estar allí en el momento? Debo de ponerme a pensar si sigue los principios bíblicos o estoy practicando algo que no tiene base bíblica. Y dice el versículo 11, pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu, y reparte a cada uno en particular como Él quiere. Aquí está lo interesante. Si usted no tiene el don de cantar, no se sienta mal. El Espíritu Santo es el que los reparte. Y en algún momento, pues tal vez en el cielo, cuando usted llegue, usted le podrá preguntar a Dios, ¿verdad? Ay, Dios, yo quería el don de cantar, pero no me lo diste. Y Dios tal vez le va a poder explicar por qué razón, pero usted confía en el Señor. Dios todo lo hace perfecto, Dios todo lo hace para su bienestar. Y Dios sabe por qué no le dio X don. Así que no es una obligación que usted tiene que tener el don de lenguas. De eso no es una obligación. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Y si usted no necesita el don de hablar otro idioma para predicar a las personas, porque tal vez todo el mundo que le rodea habla en el mismo idioma que usted conoce, todo el mundo habla, tal vez si usted habla el español, la mayoría de personas que te rodean hablan el español, así que no es necesario que usted reciba el don de hablar otro idioma, alemán, portugués, mandarín, a menos que, como le digo, no es que no se pueda. Yo creo en el Espíritu Santo, Dios es el Espíritu Santo, y creo en los dones del Espíritu Santo, y tal vez en algún momento de la vida usted llegue a estar en alguna ciudad donde hayan allí personas que solo hablan mandarín y usted nunca lo estudió, y el Espíritu Santo puede, claro que sí, darle el don de que usted hable idioma que usted no había aprendido. Claro que sí, puede darse la situación. Muy bien. Vemos entonces estos principios importantes que encontramos en la Biblia. Como le digo, el cristiano debe tener sus bases, sus creencias en una fuente sólida que es la palabra de Dios, no en opiniones humanas, no en mandamientos de hombres, en doctrinas de líderes. Ponga su confianza en la palabra de Dios, porque es la fuente segura y base de todas las creencias para los cristianos. Muy bien, vamos a tratar de leer otro versículo, otro ejemplo. Hechos capítulo 11. Hechos que el capítulo 11, vamos a leer a partir del versículo 15. El contexto viene hablando de cuando Pedro, pues Dios le mostró aquella visión con el lienzo, y entonces Pedro entendió que no debía de llamar inmundo a las demás personas, a los gentiles, y que el mensaje también debía ser llevado a los gentiles, porque Dios no hace acepción de personas, dice ahí en el capítulo 10. Entonces, el apóstol Pedro, explicando luego su proceder a la iglesia, les dice ahí en el capítulo 11, el versículo 15, cuando empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos también, es decir, sobre los gentiles que estaban allí, como sobre nosotros al principio. Mire qué interesante. Cuando empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos también como nosotros
Al principio. ¿Cuándo fue eso al principio? Pues allá en Pentecostés, en el capítulo 2. Y cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, allá en Pentecostés, ¿qué comenzaron a hacer los discípulos? Hablar nuevas lenguas o idiomas nuevos para ellos, pero que ya existían, para que las demás personas los pudiesen entender. Y dice el versículo 16, entonces me acordé de las palabras del Señor. Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu. Versículo 17, así, si Dios les concedió a ellos el mismo don que a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? ¿Cuál fue el mismo don que ellos recibieron cuando recibieron el Espíritu? El don de hablar otros idiomas. Así que aquellos gentiles a los cuales Pedro les predicó, ellos también recibieron ese don. ¿Cuál era el propósito? Como le dije anteriormente, todo don que Dios da tiene un propósito, tiene una razón. Número uno, el propósito era convencerse Pedro de que realmente para los gentiles también estaba abierta la puerta de la salvación, la predicación del evangelio, al igual que a él como judío. Y este evento pues lo terminó de convencer. Y segundo, pues que estos gentiles que estaban allí con Pedro, ellos también iban a ir a predicar el evangelio a las demás naciones, y ellos iban a necesitar el don de hablar otros idiomas para que las personas de diferentes localidades les pudiesen comprender y pudiesen ser edificados y pudiesen recibir las buenas noticias de salvación, las maravillas de Dios, y pudiesen recibir la salvación. Todo el libro de Hechos, la iglesia en Hechos es una iglesia misionera. La iglesia en Hechos usted casi no la ve en los templos. Pocas veces se les ve reunidos en templos, pocas veces. El énfasis de Hechos es a hablar de la iglesia misionera, cumpliendo la misión. Pues ¿cuál misión? La que Jesús dio en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 18, cuando Jesús dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, personas humildes, sin educación. ¿Cómo iban a ir a todas las naciones hablando otros idiomas? Necesitaban el don de lenguas, el don de hablar otros idiomas. Entonces, todo el libro de Hechos hay que entenderlo en el contexto de la iglesia cumpliendo la misión, la iglesia predicando el evangelio. Estos gentiles recibieron el Espíritu, recibieron el don de hablar otros idiomas, y ellos también iban a ir a cumplir la misión. Ese era el énfasis, ese era el propósito. Ahí también, empezando el libro de Hechos, antes de Jesús ascender a los cielos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la misión de la iglesia, ese era el propósito de la iglesia, y el libro de Hechos, pues todo es su énfasis en cumplir esta misión de ir hasta lo último de la tierra y ser testigos para Jesús. Así que podemos ver entonces que las prácticas no eran que se reunían en las iglesias, se ponían a hablar idiomas que nadie más comprendía. Ese no era el énfasis de Jesús, ni es el énfasis bíblico respecto al don de lenguas. Hablando tanto de los dones, porque mire, no dejes nunca, y con esto quisiera ir terminando, no permitas nunca que alguien te haga sentir mal, que alguien te haga sentir menos, que alguien te haga sentir que tú estás tal vez separado de Dios, y que alguien venga y te diga, ay, tú no hablas en lenguas, tú no tienes el Espíritu Santo. ¿Y qué hablar en lenguas? ¿Ponerme a decir cosas que nadie entiende? ¿Verdad? No se sienta mal si alguien le llega a decir eso a usted, porque usted ya sabe que eso no es bíblico, que ese no es el propósito del don de lenguas, sino que fue dado con un propósito, pero lastimosamente en los últimos años se ha entendido y se ha enseñado de una manera incorrecta. De paso, el don de lenguas contemporáneo, eso de hablar cosas en los templos que nadie entiende, eso surge a partir del siglo XX. Anteriormente, pues nadie hacía eso. A partir del siglo XX comienzan esas prácticas a introducirse en algunos círculos religiosos, y hoy en día es una enseñanza muy, muy fuerte. Precisamente hoy hablaba con alguien que me decía eso, ¿verdad? Que no, yo ¿verdad? Recibí el Espíritu y hablo lenguas, ¿verdad? Ya vimos
qué es el don de lenguas bíblicamente. Y realmente, de todos los dones, el don más maravilloso, dice el apóstol Pablo, que es el amor. Ese es de los dones más maravillosos. Mire, manifestación de que la persona tiene el Espíritu Santo. No es que se ponga a hacer espectáculo, que se ponga a hacer cosas allí en la iglesia y hablar cosas que nadie entiende. Eso no es manifestación del Espíritu Santo. Lea Gálatas el capítulo 5. Ahí están los frutos del Espíritu, donde dice en Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La verdadera prueba de que alguien está lleno del Espíritu Santo, una persona que manifiesta el amor de Cristo, una persona bondadosa, es una persona que practica la paciencia, una persona que tiene dominio propio, es una persona llena del Espíritu Santo, porque es una persona que se va asemejando cada día más al carácter de Cristo Jesús. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Así que no se atormente, no se penalice si alguien le dice, tú no tienes el Espíritu, porque no te pones a decir cosas que nadie entiende. Usted no se sienta mal por eso. Usted sabe ya, esa práctica no nace de la Biblia. Es algo que está mal interpretado, aplicado de una manera incorrecta. Ponga la Biblia en primer lugar. Tal vez usted es alguno de ellos que practica esto que estamos hablando, y usted tal vez ahorita está tal vez rechazando todo lo que yo estoy diciendo, tal vez buscando algún otro versículo, pero ya estudiamos, ya vimos bíblicamente lo que es. Podríamos seguir buscando más versículos. Lastimosamente el tiempo apremia. Pero querido hermano, póngase a orar y dígale a Dios, ¿cuál es tu voluntad? No ponga sus sentimientos, los sentimientos traicionan. Ponga la Biblia en primer lugar. Ponga la Biblia como base de todas sus prácticas, de toda su vida cristiana. Ponga la Biblia, no se atormente. Por eso Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sea usted libre en esta tarde, y de todos los dones espirituales busque el amor de Cristo en su vida. Quisiéramos escuchar una canción, y mientras escuchamos esta canción, haga usted una oración ahí en su casa. Señor, muéstrame cuál es tu voluntad, muéstrame realmente cuál es la vida cristiana que yo debo llevar, y ayúdame a ser lleno cada día más de tu amor, que el Espíritu Santo pueda transformar mi vida y cada vez hacerme más semejante a Cristo Jesús. Yo hablase lenguas humanas y angélicas, mas no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese los misterios, toda ciencia, y si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes, mas no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, mas no tengo amor, de nada me sirve el amor. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se no es egoísta, no es rencoroso, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo soporta, y la amor nunca deja de ser. Si tuviese profecía y entendiese los misterios, toda ciencia, y si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes, mas no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes
sobres. Si entregase mi cuerpo para ser quemado, mas no tengo amor, de nada me sirve el amor. El sufrido es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se enaltece, no es egoísta, no es rencoroso, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor, el sufrido es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se enaltece, no es egoísta, no es rencoroso, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo soporta. El amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Verdad a la luz de la palabra de Dios. Si usted todavía tiene alguna duda, si hay confusión en tu corazón, ponte de rodillas, clama a Dios, dile: Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Yo quiero practicar en mi vida solamente las enseñanzas bíblicas. Y Dios te mostrará cuál es la verdad. Vamos a orar. Padre Celestial, son muchos los dones del Espíritu. El mayor de ellos es el amor. Y pedimos, oh Dios, que nos llenes de ese amor, que nos transformes cada día más y más a semejanza del carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice a cada radio escucha y que tu palabra sagrada siempre pueda dirigir nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en un encuentro con Jesús. Escúchanos de lunes a viernes a esta misma hora y por esta misma emisora. Esperamos contar con su sintonía en la próxima emisión. Si tiene interés sobre nuestro programa, puede comunicarse al 9571-5981. Dios le bendiga.